Voy a partir presentando a Yo por Víctor. Ya. Primero, agradecerles a todos que estén conectados en este webinar y agradecer obviamente a Ayo por preparar la presentación. Ayo es doctor en ciencia y es otorrino también. Actualmente sus afiliaciones son en el Departamento de Neurociencia y en el Departamento de Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y también es el jefe de equipo de vértigo y equilibrio de la clínica alemana. Bueno, el tema de la presentación de hoy día está muy vinculado a lo que haya venido haciendo en los últimos años, en el fondo, respecto a investigación clínica, y seguramente va a ser muy grato, ¿cierto?, de escuchar tanto la evidencia y el análisis que ella tiene respecto al tema, y es muy, muy preparada, ¿cierto?, y muy agradable escucharlo también en sus reflexiones clínicas. Así que, sin más que eso, Ayo, cuando tú quieras, estamos grabando, les recuerdo a todos, y empezamos la presentación, las preguntas al final, y mantener los micrófonos apagados hasta el momento de las preguntas. Eso, más que nada. Cuando Pero quieras. bien, pues, muchas gracias. Y hola a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarme en este espacio. La verdad que es un honor y un placer. Muchas gracias al Departamento de Neurociencia de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile por darme esta oportunidad de compartir con ustedes lo que he ido, en lo que he ido trabajando, en lo que he ido preparando y estudiando en los últimos años. Y antes una pequeña reflexión que igual probablemente a ustedes también les pasa, que es un poco especial ver el tema, hablar de un tema no relacionado con COVID en estos tiempos. Yo sé que para muchos de nosotros es una angustia todo este periodo tan difícil que estamos viviendo, y para mí también es un poco loco hablar de algo que no tiene pero nada que ver con cosas que son tan urgentes y tan graves y tan importantes que nos han cambiado tanto nuestra vida en los últimos meses. Pero desde ahí también creo que, que esto que les voy a mostrar es algo que a mí me llena de gozo, de sentido y de propósito en el día a día, tanto en el contacto con los pacientes como en mi actividad académica y de investigación. Y desde ahí son cosas que a mí por lo menos me nutren mucho y que me ponen muy contento y me hacen muy feliz. Así que desde ahí es donde les quiero transmitir esta presentación, como quizás también se puede vivir como un pequeño momento de salirnos de de toda esta contingencia y de toda esta emergencia. Así que ahora les voy a empezar a hablar de mi presentación, que lleva por título ¿Es el mareo o vértigo crónico un problema de navegación espacial? Antes de comenzar, creo que hay alguien por ahí que puede tener su micrófono abierto. Les pido a todos si pueden revisar que si tienen los micrófonos abiertos que lo cierren de nuevo. Y ahora sí, sin más, ahí lo apagó. Muchas gracias. Ya, ahora sí, empezar. Y la pregunta entonces ¿es el mareo vértigo crónico un problema de navegación espacial? Y voy a hacer algo que es quizás un poco atípico, nunca he hecho esto antes de una presentación, voy a partir por el final. Y les voy a decir que yo creo que sí. Yo creo que el mareo crónico sí es un problema de navegación espacial. O por lo menos que al menos la navegación es una característica clave en lo que es mareo crónico. Y este es el resumen final, que esta es una de las últimas diapositivas de la presentación, que es la respuesta de un estudio que se publicó en la revista Frontiers in Neurology en enero de este año, de 2020, donde en términos bien resumidos, voy a detallar mucho más esta diapositiva más adelante, pero nosotros buscamos tres grupos de pacientes que ven a la izquierda, al medio y a la derecha. A la izquierda, voluntarios sanos sin ningún tipo de patología de equilibrio o de vértigo. Al medio ven un grupo de pacientes que tienen otros problemas de vértigo, pero no el que nosotros llamamos y que voy a explicar con gran detalle a qué se refiere de mareo crónico. Y a la derecha, el grupo de pacientes que tienen mareo crónico, particularmente la causa más frecuente de mareo crónico, que es el mareo perceptual postural persistente, del cual voy a hablar con gran detalle a qué se refiere. Y los gráficos, estos círculos que ven en la pantalla, corresponden al resultado de lo que es una prueba de navegación espacial en base a un paradigma del Morris Watermaze, que básicamente lo que los sujetos tienen que hacer, que es en un escenario virtual, que también les voy a detallar más adelante,
Mm, Lo que tienen que hacer los sujetos es buscar un objetivo, buscar un blanco, que es lo que se representa en el cuadrado blanco dentro de cada gráfica. La tienen que encontrar dentro de una piscina donde, no, donde tienen algunas claves visuales que les ayudan a guiarlo. Las zonas rojas en los gráficos son las zonas que los pacientes, donde los pacientes navegan, donde los pacientes se mueven más, pasan más tiempo en esa región de esta piscina circular, y las zonas azules donde pasan menos tiempo. Entonces ven a la izquierda los voluntarios sanos, que los pacientes se van y se mueven dirigidamente cerca del target de la zona que tienen que perseguir. Los pacientes en la mitad de la diapositiva que tienen algún problema de vértigo, pero no tienen mareo crónico, también pasan gran parte del tiempo cerca del target, aunque con un poco más de dificultad, se dan más vueltas alrededor de la piscina antes de encontrar el blanco. Pero vemos que los pacientes, en la derecha, remarcado en rojo, los pacientes con mareo perceptual persistente, mareo crónico, navegan por casi cualquier lugar de la piscina, menos el lugar que tienen que encontrar, que es el cuadrado blanco. Estas diferencias, como les voy a mostrar más adelante, son estadísticamente significativas, pero es lo que me permite responder por lo menos a la pregunta con la que estoy terminando este comienzo de la presentación, de que los pacientes con mareo crónico tienen un problema importante en lo que es su capacidad para navegar por el espacio. Ahora, ¿por qué es esta pregunta de si el mareo perceptual es un problema de navegación espacial relevante? Porque la verdad es que el titular que les acabo de tirar puede para muchos de ustedes que no tienen relación con el tema no tener absolutamente ningún sentido. ¿Cuál es el verdadero problema que hay detrás de esta pregunta? ¿Cuáles son todas las subpreguntas que hay detrás? Por supuesto está la pregunta para muchos de ustedes, ¿qué es el mareo perceptual persistente? ¿Qué es el mareo crónico? ¿Qué tiene que ver la navegación espacial con todo esto, con la percepción de mareo en los pacientes? ¿Qué impacto y aplicaciones podría tener esta idea que estoy tratando de irles adelantando, que es la conclusión de las investigaciones que llevamos dentro del equipo? Y más aún, más importante quizás es, ¿qué nos enseña todo esto de cómo funciona el cerebro? Estas son un poco las preguntas que yo quiero compartir con ustedes a lo largo de este seminario y que voy a ir avanzando en las siguientes diapositivas. Y decirles que, para ser sincero, la que más me importa, la que motiva todo lo que está de fondo, es tratar de comprender un poco qué es lo que nos enseña todo esto de cómo funciona el cerebro. Esa es quizás mi motivación de fondo ulterior. Pero por la pregunta por la que tenemos que partir para poder entender todo esto es, ¿qué es el mareo crónico? ¿Qué es particularmente el mareo perceptual persistente? ¿Mm? Así que ahora sí, que ya saben un poco para dónde va la micro, comencemos por el principio. Y estamos hablando de patologías, de enfermedades que tienen que ver con el mareo y con el vértigo. Hoy en día la definición de vértigo son pacientes que presentan síntomas de ilusión de movimiento. Creen que el mundo se está moviendo cuando en realidad no se está moviendo, o sienten que el mundo se mueve distinto a cómo se mueve realmente. Lo que se asocia con, eso es vértigo, esa es la definición de vértigo, que puede ser rotatorio, que es lo que muchos que han estudiado vértigo tienen la imagen de que es la idea que el mundo da vueltas, pero no solamente es una ilusión de vértigo rotatorio la que se incluye en la definición, sino que cualquier ilusión de que el mundo se mueve anómalamente. Y mareo es una serie que es difícil de definir, pero se refiere a la percepción de una disconformidad de la orientación de la propia posición del cuerpo con respecto al espacio. Esa definición súper que suena difícil de digerir es la definición consensuada actual de lo que es mareo, pero nos referimos a lo que popularmente también se habla de síntomas de mareo, dizziness en inglés. Y comentarles que las enfermedades que producen vértigo y mareo son tremendamente frecuentes. Y esta es la disciplina a la cual yo me dedico particularmente, que es la disciplina que ha adquirido el nombre de otoneurología o neurootología. Y es tremendamente frecuente. Se calcula una prevalencia durante la vida de entre 17 y 30% según las estadísticas que se revise. Y tiene la característica de que estas enfermedades, aunque la gran mayoría no son graves, no van a poner en riesgo la vida, la gran mayoría de ellas, sí tienen un profundo impacto en la calidad de vida de los pacientes que las padecen. Acá, y ahí está. Para entender este grupo de patologías y el mareo crónico, creo que es útil tener una pequeña perspectiva histórica.
Y es pensar que hasta antes del siglo XIX, todas las causas de vértigo y mareo se pensaban que se originaban en el cerebro, en una condición que hoy en día, por supuesto, no tiene mucho sentido, que es la congestión apopléctica cerebral, un problema de la circulación, que se juntaba mucha sangre en el cerebro. Eso es lo que se pensaba antes del siglo XIX, que causaba todos los cuadros de vértigo y mareo. Hasta que llegó un personaje que tiene el nombre de Próspero Menier, que es la primera persona que publica en un medio científico, en la Gaceta Médica de París, en 1861, un estudio muy interesante en donde él por primera vez dice, oigan, fíjense que muchas personas que tienen vértigo y mareo también tienen pérdida de audición. Y desde esa observación, él identifica una serie de patologías con las cuales permite concluir de que los problemas de vértigo en realidad se relacionan en el oído y particularmente en el oído interno. Esta reflexión dentro de desde los siguientes 50 años va acumulando información y va acumulando evidencia hasta que Robert Barani en 1914 obtiene el premio Nobel por sus estudios de fisiología a través de, principalmente de un estudio que se llama la prueba calórica, que es una forma de indagar la función del oído interno, que regula el equilibrio y que genera cuando se echa a perder patología de vértigo. Y la información recabada por acá permite decir que, o genera la idea de que todo problema de vértigo o mareo es principalmente un problema del oído interno. Y vale decir que, la verdad, hasta acá, hace muy pocos años, probablemente hasta hace 6, 7 años, la prueba calórica de Barani seguía siendo el método principal para estudiar este tipo de paciente y este tipo de problemática. Tuvimos que avanzar hasta 1988 para que Michael Halmagyi, también a través de un paper clásico dentro de la disciplina que es A Clinical Sign of Canal Paresis, evalúa o presenta una forma muy simple, que simplemente girando la cabeza del paciente y observando sus ojos, que es lo que se conoce como la prueba de impulso cefálico, permite identificar si es que es el aparato vestibular o más específicamente el reflejo vestíbulo ocular lo que está malo en un paciente determinado y define si es que el problema es realmente del oído, que es el principal responsable de, cuando se echa a perder, de que falle el reflejo vestíbulo ocular. Lo importante, y ese tema da para un seminario completo por sí solo, pero lo importante de este punto es que él se abre la puerta a ver que no todo, porque muchos pacientes tenían esta prueba, con vértigo y mareo tienen esta prueba normal, y no todo entonces las causas de vértigo y mareo son problemas del oído interno. Hay un gran bloque de pacientes cuyos problemas están fuera del oído interno y por lo tanto sí en el cerebro. Y que con esta prueba se puede diferenciar con relativa facilidad cuáles problemas son originados en el oído interno, cuáles en el cerebro, lo que nosotros llamamos periférico, que es en el oído interno, de lo central, que es lo relacionado con el cerebro. Y eso permite que dentro de los próximos años, los próximos 20 años después de este avance, la Sociedad de Barani, la Sociedad de Neurotólogos Internacional, permite clasificar bajo lo que es un tremendo cambio de paradigma para la disciplina, las enfermedades que generan vértigo y mareo en 3 grandes grupos de patologías: los síndromes de vértigo agudo, los síndromes de vértigo episódico, o sea, en crisis, y los síndromes de vértigo o mareo crónico, aquellos pacientes que casi todos los días presentan establemente este tipo de síntomas. Y desde el 2009 en adelante han salido acuerdos de nuevas clasificaciones diagnósticas. 2009, estamos hablando de antes de ayer en términos de historia médica, de grandes números de patologías muy específicas que abarcan la inmensa mayoría de los cuadros de vértigo y que permite por fin definir estas entidades, sacarlas de la suerte de misticismo que tenía esta disciplina previamente, de que los pacientes tienen vértigo como que fuera un diagnóstico en vez de solamente un síntoma, y los permite ordenar en este grupo de patologías que permite acercarse a estos problemas de forma mucho más clara y eficiente. Pero sin embargo, a pesar de todos estos diagnósticos, en centros terciarios especializados en evaluar pacientes con vértigo y mareo, resulta que entre el 25 y el 32% de ellos seguía teniendo un cuadro sin un diagnóstico claro, a pesar de todos estos avances. Y cuando uno empezaba a revisar aquellos pacientes donde no había un diagnóstico claro, tenían algunas características que se repetían.
eran pacientes, o por lo menos un grupo de ellos tenían algunas características que se repetían. Eran pacientes que presentaban mareo sin mucho vértigo, sin ilusión de movimiento activo, o por lo menos sin vértigo rotatorio. Los síntomas eran persistentes, estaban casi todos los días, pero eran fluctuantes, días buenos, días malos, momentos buenos, momentos malos dentro del día, incluso momentos donde desaparecían por completo. Había relacionado mucha angustia y ansiedad en estos pacientes con relación a sus síntomas. Los pacientes presentaban gran sensibilidad, aumento de sus síntomas cuando se exponían a estímulos visuales complejos, como por ejemplo ver el metro pasar en una estación de metro al lado. No, me permito repetir el llamado a silenciar los micrófonos, porfa, y continúo. Los pacientes se sentían peor al estar incorporados, al ponerse de pie, y solo se sentían cómodos estando acostados. Se generaba en relación a todos estos síntomas mucho miedo y un comportamiento fóbico, evitando cualquier actitud que implicara moverse, lo que llevaba a los pacientes, aquí está todo el terreno de lo que antiguamente se llamaba la agorafobia, que le pedía a los pacientes no salir de sus zonas de confort y quedarse o acostados o encerrados en sus zonas cómodas. La característica de que todo este grupo de síntomas aparecían después, casi como una complicación después de algún otro cuadro de vértigo o trastorno del equilibrio de los que aparecían en la lista que les mostré un poco antes. Y en estos pacientes no existe una evidencia demostrable, objetivable, de daño, ya sea en el oído o en el cerebro, que permita explicar esta suma de síntomas. ¿Qué diablos era esto? ¿Qué diablos es lo que les está pasando a este grupo de pacientes que presentan todos estos tipos de síntomas? Y desde los 80, ya desde los tiempos de Michael Halmay y antes, hay una serie de esfuerzos en distintos laboratorios, en distintos equipos de los más prestigiados que se dedican a estos temas en el mundo, que empiezan a investigar en este grupo de pacientes. Y cada uno termina definiendo una patología un poquito distinta, con algunos énfasis o focos distintos. El vértigo postural fóbico era como lo llamaban en Alemania Brandt y Dietrich. En Estados Unidos, en Pittsburgh, se habla de la desconformidad, del disconfort a el movimiento espacial, Space Motion Discomfort. Bronstein en Londres habla del vértigo visual, vértigo que se gatilla por estímulos visuales complejos. Y probablemente el que más investigación tuvo y que sigue liderando el tema hoy en día es en relación a la clínica Mayo en Estados Unidos, Jeffrey Stapp con su concepto del mareo subjetivo crónico, el Chronic Subjective Dizziness. Y esta ensalada de cosas lograron en el 2017 recién, 2017, hace 3 años, o 2 años y medio en realidad, se logran juntar todos estos grandes sabios y se ponen de acuerdo y se dan cuenta que están todos hablando de algo más o menos parecido, que cada uno tenía piezas del rompecabezas que les faltaba al otro, y terminan consensuando los criterios diagnósticos para hablar de el mareo perceptual postural persistente, el Persistent Postural Perceptual Dizziness, que es este diagnóstico que agrupa todo lo que les acabo de comentar. Y de ahora en adelante, ya que es un trabalengua el diagnóstico, el mareo perceptual postural persistente, la sigla en español es MPPP, en inglés PPPD, para que vean que siempre que hablo de MPPP en todas las diapositivas a continuación, estoy hablando de esta forma, que es la principal forma de mareo crónico, que es el mareo perceptual postural persistente. Y sí, decir que este diagnóstico está involucrado como la principal causa de pacientes que presentan un síndrome de vértigo crónico. O sea, no con una crisis inicial súbita y que se me va pasando con el paso de los días, no episodios con normalidad entre crisis, sino con un malestar persistente. Y en las estadísticas de los centros terciarios, desde que se empieza a ocupar este diagnóstico, resulta que, oh maravilla, el número de pacientes indeterminados sin un diagnóstico claro baja a 2%. O sea, aparentemente sí, la gran mayoría de los pacientes que no se podían meter en ningún casillero, sí caen dentro del casillero de mareo perceptual persistente. Y esto tiene más énfasis aún, porque resulta que, revisando las estadísticas, hasta 15-20% de todos los pacientes que consultan por vértigo mareo, resulta que cumplen criterios para este diagnóstico, estando dentro de los top 3 de las principales causas, siendo la principal causa el vértigo posicional paroxístico benigno, otro trabalengua de nuestra disciplina,
que es el cuento de los otolitos sueltos, del cual sigue y será siendo siempre la principal causa de vértigo en todos los escenarios, rangos etarios, etc. Y mareo perceptual postural persistente es la segunda causa. La tercera, lo quise poner acá, que es la migraña vestibular, que lo curioso es que sus criterios diagnósticos se definieron recién en 2008, también es una patología nueva, o sea, dos de las tres principales causas de vértigo y mareo son diagnósticos tremendamente novedosos dentro de la disciplina, lo que habla del verdadero cambio y avance en la autoneurología en las décadas recientes. Ok, pero esto es una cosa epidemiológica y esto es una cosa descriptiva. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿De qué se trata el mareo perceptual postural persistente? Partamos desde los criterios diagnósticos clínicos, para que sepamos que aunan un poco las características más vagas que les presenté antes. El criterio diagnóstico principal es la presencia de mareo, inestabilidad o vértigo no rotatorio que dura 3 o más meses. Está presente horas, pero no todo el día. Está presente la mayoría de las días y tiene esta característica fluctuante. El segundo criterio diagnóstico, y todos los criterios diagnósticos deben estar para poder hacer el diagnóstico formal al menos, es que los síntomas aparecen sin un gatillo, no hay algo que diga, no, me partió el mareo, pero sí aumentan de intensidad cuando los pacientes están incorporados de pie, cuando se están moviendo, ya sea de forma activa o pasiva, que los muevan, y cuando están expuestos a estímulos visuales complejos. Este tipo de escenarios les aumentan los síntomas. Otro criterio diagnóstico es que el cuadro se precipita, aparece luego de otra condición que genere mareo, inestabilidad o vértigo. Como lo son, y ahí los más habituales es que hayan otros cuadros de síndromes vestibulares, ya sean agudos, como la neuronitis vestibular, episódicos, como la migraña vestibular, la enfermedad de Meniere, el mismo vértigo posicional paroxístico benigno, los otolitos sueltos, o otras causas más raras de vértigos crónicos. Pero también condiciones psicológicas que pueden dar, como crisis de pánico, que puedan en el fondo generar cuadros de mareo, que está dentro de los síntomas que se pueden generar en esas instancias, incluso niveles altos de angustia y ansiedad en carácter de crisis. O otras condiciones médicas o neurológicas que también puedan generar algún momento puntual de mareo, inestabilidad o vértigo. Esto puede desencadenar entonces, de forma secundaria, un mareo perceptual persistente. Es parte de los criterios diagnósticos de encontrar ese puntapié inicial. Y el criterio diagnóstico para decir si es un MPPP es que el cuadro impacta de forma importante en calidad de vida y por supuesto, como en muchas otras definiciones diagnósticas, el cuadro no se puede explicar mejor por otra causa. Y aquí los criterios diagnósticos hablan del énfasis de considerar el mareo perceptual persistente como un cuadro positivo, o sea, no de exclusión, sino que si están estos criterios presentes, es muy probable que sí exista mareo perceptual persistente, sin desconsiderar que puede coexistir, y muy habitualmente coexiste como comorbilidad de otras enfermedades de vértigo o mareo. Ya. Pero lo que nos interesa, y lo que yo he estado estudiando con más detalle, es cuál es la fisiopatología de este fenómeno. Y ahí quiero partir por una vertiente que está relativamente desconsiderada en este momento, pero siempre hay una voz que la mantiene vigente, que es pensar que mareo perceptual persistente es exclusivamente una condición psicosomática, una manifestación psiquiátrica de angustia y ansiedad. Aquí vemos un paper de algunos investigadores recientes, del 2019, que dicen que sí lo es, ¿no? Que dejemos de tontear si es una condición psicosomática y no nos calentemos más la cabeza. Pero hay harta evidencia que dice que parece que no. Cuando se evalúa pacientes con mareo perceptual persistente o versiones previas, estos estudios están en mareo subjetivo crónico, uno ve que sí, la prevalencia de trastornos ansiosos o depresivos es muy alta en estos pacientes. Pero ojo, hay pacientes que no tienen cero comorbilidad psiquiátrica, que puntúan normalmente, no solamente para criterios diagnósticos de trastornos depresivos o ansiosos, sino que en escala de ansiedad y otros tipos de síntomas de esa esfera puntúan nada, normales y mejor que controles. O sea, por lo menos un cuarto de los pacientes con mareo perceptual persistente no tiene ansiedad, no tiene angustia y no tiene comorbilidad psiquiátrica, pero sí cumple los criterios de mareo perceptual postural persistente.
Aquí es otro estudio más reciente, no, perdón, el anterior es más nuevo, este es más reciente, que hay un análisis con muy buena metodología, con un análisis factorial muy detallado de los distintos tipos de síntomas, y que esta estadística es aún mayor, que el 39% de los pacientes no tienen ansiedad en niveles patológicos o distintos a controles. Por lo que en un acuerdo de muchos de los grandes sabios que han dedicado a esto y que son líderes en la neurotología de distintos centros en distintos lugares del 2019, definen ya de forma ya definitiva que existen cuadros funcionales. Y voy a hablar de esa parte, de cómo se ocupa en la neurotología el concepto funcional, entre los cuales el principal exponente es el mareo perceptual persistente, que generan vértigo y mareo, que deben ser considerados como distintos a cuadros psiquiátricos. Entonces, sí, teníamos esta historia que dentro de los cuadros de vértigo y mareo hay causas por fallas anatómicamente demostrables en el cerebro, con fallas en el oído demostrables, o, ok, también sí, cuadros psiquiátricos, trastornos de angustia y ansiedad que pueden generar este tipo de síntomas. Tenemos otro grupo de síntomas que son los trastornos funcionales, donde de nuevo el rey es el mareo perceptual persistente, que serían problemas de software, serían problemas de la función del cerebro, sin tener demostrado una alteración anatómica evidente de cómo funciona el cerebro. Y estos cuadros serían independientes, aunque por supuesto pueden coexistir y uno, por supuesto, influye en los otros. Desde ahí, y viéndolos desde ahí, sí hay que reconocer que la parte emocional influye mucho en el mareo perceptual persistente en dos sentidos. Uno es que efectivamente se ha identificado que pacientes que presentan previamente a un cuadro, por ejemplo, un vértigo agudo, como un vértigo, una neuronitis vestibular o un vértigo posicional paroxístico, que presentan rasgos de personalidad neurótica o que tengan preexistencias de rasgos ansiosos o de frente a un trastorno ansioso, tienen más riesgo de, después de un vértigo de cualquier tipo, desarrollar un mareo perceptual persistente. Y al revés, los pacientes que tienen mareo perceptual persistente por lo inexplicable, por lo invalidante, por el impacto en calidad de vida de los síntomas, tienen como comorbilidad grandes niveles de ansiedad, como comorbilidad del mareo perceptual persistente. Y tratando de indagar en esto, este es un estudio muy, muy bonito del 2017, donde se empezó ya a explorar a nivel del cerebro, a ver si los cerebros de estos pacientes eran distintos a los cerebros de pacientes, de pacientes sin mareo perceptual persistente, y la respuesta es que sí. Hay alteraciones severas, donde este es un estudio de resonancia magnética funcional por conectividad funcional, que esto básicamente es a través para quienes no están familiarizados con este tipo de técnica, se evalúa qué zonas del cerebro están ocupando oxígeno con un patrón temporal, más o menos como en sincronía con otras zonas del cerebro, lo que mucha evidencia dice que estas zonas entonces estarían comunicándose unas con otras, estarían funcionando como una red. Y en los pacientes con mareo perceptual persistente versus los controles, cuando están haciendo en este estudio en particular, cuando están tranquilos sin hacer nada, hay zonas del cerebro que están más desconectadas de otras, y que es una red tremenda, casi de muchas zonas del cerebro las que están alteradas. Lo lindo de este estudio es que estas zonas alteradas, que aparecen en esa imagen, que no voy a detallar la larga lista de zonas involucradas, aparecen alteradas antes de controlar por síntomas de ansiedad y comorbilidad psiquiátrica, pero después de meter a la juguera estadística ansiedad y comorbilidad psiquiátrica, se permanecen otras zonas que serían propias del mareo perceptual persistente. Muchas zonas en realidad estarían alteradas y tendrían menos niveles de conexión secundarios a la ansiedad, secundarios a la comorbilidad psiquiátrica, pero otras no. Otras serían propias y exclusivas del mareo perceptual persistente. Y algunas de estas zonas que serían exclusivas serían y aquí ya hay algunos que tienen algún tipo de formación con navegación espacial, ya van a empezar a ver que aquí empiezan a haber pistas de las siguientes preguntas de mi presentación, es que el hipocampo, el giro frontal inferior, muchas zonas del lóbulo temporal medial, la zona de la ínsula posterior, que es una zona muy de equilibrio, muy del aparato vestibular,
También, por supuesto, cerebelo y zonas de asociación como el opérculo parietal, son todas zonas que presentan menos conectividad entre sí en pacientes con mareo perceptual persistente. Y antes de continuar analizando con más detalle estos hallazgos en cerebros con mareo perceptual persistente, creo necesario revisar algunos aspectos de cómo funciona el cerebro vestibular, el cerebro de equilibrio normal. Y esta es una figura clásica de cómo desde muy antiguo se piensa que funciona el sistema del equilibrio, que es el que cuando falla da síntomas de vértigo y mareo, donde el cerebro recoge información de dónde está el mundo y dónde estamos nosotros con respecto al mundo, desde el sistema de equilibrio del oído interno, desde sensores de presión en la columna, en todo nuestro cuerpo y desde el sistema visual. Ahora, y esta información se integra en el cerebro. Este es como el triángulo del soporte del equilibrio en el ser humano. Ahora, es importante entender esto que ocurre de forma tremendamente integrada muy precozmente. Este es un contraejemplo. Cuando nosotros hablamos del sistema visual, el sistema visual desde la retina, la información va al tálamo, que es el gran organizador sensorial del cerebro, y directamente a la corteza visual primaria en la región occipital del cerebro, y desde ahí la información se reparte al resto del cerebro. Lo mismo pasa con la audición entra por un carrilito y llega primero a una zona única y específica del cerebro, que es la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, para después repartirse por todo el cerebro para entender qué es lo que estamos escuchando. En el aparato vestibular del oído interno, por ejemplo, durante mucho tiempo se trató de buscar una zona equivalente, una corteza vestibular primaria, donde probablemente la corteza que más neuronas y más información recibe desde el aparato vestibular es la corteza parietoinsular vestibular, que se llama, que es la que aparece en el mono, pero la verdad es que esto es súper falso. Esto no es así. Desde el aparato vestibular de forma directa y primaria no hay una primera estación de relevo. Inmediatamente la información que viene desde el aparato vestibular se difunde y comparte con muchísimas estructuras del cerebro en lo que realmente se llama una red vestibular. O sea, de entrada, la información de vértigo y equilibrio es multimodal, se conecta e interconecta con otras formas de sensorialidad en el cuerpo. Y esto no ocurre solamente al llegar a la corteza, ocurre mucho antes, en el tronco cerebral, en las primeras sinapsis de conexión desde el oído interno hacia adentro. Estos son algunos dibujos de los núcleos vestibulares, que es la primera estación de relevo de la información vestibular desde el oído hacia el sistema nervioso central. Y para contarles que, a diferencia de los núcleos de la audición o la visión, donde los núcleos a nivel del tronco, las neuronas tienen casi todas exclusivamente información proveniente de la retina o proveniente del oído auditivo, el tronco vestibular mezcla inmediatamente información de muchas otras zonas. Hay muy pocas neuronas exclusivamente vestibulares a nivel de tronco. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, en vez de ser así nomás, la verdad es que desde el tronco inmediatamente se manda información a el cerebelo, que manda información de vuelta a las mismas neuronas y las modifica su respuesta inmediatamente. Y hay información desde sensores en columna y en todo el aparato proprioceptivo que llega a los mismos núcleos vestibulares y modifica la información que llega desde el oído interno. También hay información visual que, sin pasar mucho por la corteza visual, va directamente a los núcleos vestibulares para influir en cómo se procesa la información ahí abajo, incluso antes de que suba al resto de la corteza. Incluso hay información auditiva que va a los núcleos vestibulares. Y esta información, por supuesto, genera reflejos, tanto que articulan el movimiento de los ojos y el movimiento del cuerpo de forma inmediata antes de subir a la corteza, antes de que la corteza tenga idea de la información que está pasando. Todo esto está pasando, estas computaciones pasan muy rápido a nivel del tronco y se generan respuestas reflejas de forma muy rápida y automática, antes de que sea la corteza la que influye más en la postura y, por supuesto, de las computaciones totales a nivel del tronco. ¿Y para qué? ¿Por qué es esto importante? Porque tenemos que responder, todo este sistema tiene que ver con el responder a movimiento, no caerse y no matarse, y lograr respuestas y hazañas tan extraordinarias como la que estamos viendo en este video. Para no caernos, la cantidad de información que tenemos que procesar, a la velocidad a la que tenemos que procesar,
No te podemos darnos el lujo de esperar a que la corteza, con sus varios cientos de milisegundos de demora, tome decisiones para poder ajustar la postura y no caernos. 3 ejemplos muy concretos de esto. Aquí estamos viendo la actividad eléctrica del núcleo vestibular a nivel de tronco, no a nivel de corteza. Y estos son 3 escenarios. En el escenario de más arriba, a la persona se la gira en una silla rotatoria. Y el núcleo vestibular dice, ah, estamos girando. A la persona, y esto con los ojos cerrados, a la persona se le abre los ojos y se le gira en su misma silla, al medio, y el núcleo vestibular dice, ah, sí, estamos girando y tengo más claro que estamos girando. A la persona se le gira el entorno, se le pone en una especie como de escenario cerrado y el entorno empieza a girar y el paciente está quieto con respecto a la fuerza de gravedad, no se le gira, y el mismo núcleo vestibular encargado de recibir información de movimiento, tiene la misma percepción de decir, ah, estoy girando, igual como si estuviera girando, si me estuviera moviendo de verdad. O sea, la percepción de equilibrio ocurre a nivel de tronco de forma multimodal. Este es otro ejemplo, un segundo ejemplo, que es el equivalente de si yo me estimulara con electricidad. Esto es una dramatización, no encontré una forma segura de aplicarme corriente a mi propio aparato vestibular estando aquí en la cuarentena y no encontré un video ad hoc, pero esto es una respuesta refleja de tronco completo de lo que ocurriría si yo estimulo el aparato del equilibrio. Si el reflejo fuera puro, no modificado por otras cosas, yo siempre que debería obtener la misma respuesta al estimular el oído. Sin embargo, aquí ven que si yo, dependiendo de la posición de mi cabeza, la respuesta que yo genero con respecto al tronco es distinta. O sea, a nivel del tronco, en una respuesta refleja, hay una modificación contextual dependiendo de informaciones de otras zonas de mi sistema nervioso central. Y esta multimodalidad es tan total que incluso factores de personalidad influyen en cómo se procesa la información de movimiento y equilibrio. Y en este estudio muy bonito del 2016, expuestos a un escenario de realidad virtual que andan como si estuvieran en una montaña rusa, el cerebro procesa de forma distinta la información de equilibrio, cuánto yo me muevo, dependiendo si tengo rasgos más neuróticos o no. Las personas más calmadas versus las personas más con rasgos de, neuroticismo, perdón, en escalas psicológicas de estudio de personalidad, muestran respuestas distintas a nivel de su cerebro frente a estímulos de movimiento. Esto es súper interesante y que tiene que ver un poco con lo que les estoy comentando de mareo crónico. Habiendo revisado todo esto, volvamos justamente a la fisiopatología del mareo perceptual persistente. En 2016 se propone, justamente el grupo de Jeffrey Stapp, el primer modelo de cómo se explica esta fisiopatología, y este mono que es súper enredado y de hecho como que uno lo lee y los mismos autores definen que esto no está claro, esto es una propuesta, hay que chequearlo. Y lo que dice la propuesta en chequeo actual, en debate, es que después de que aparece otro precipitante, otra causa de vértigo, muchos pacientes se recuperan, se reorganizan, dicen, ok, ya reorganizo mi sistema nervioso central para mi vida post mi crisis de vértigo, pero otros pacientes sin factores de riesgo o con mayor probabilidad, si es que tienen, como ya hemos mostrado, niveles altos de neuroticismo, de ansiedad, van a generar una serie de respuestas a nivel de su sistema nervioso central que tienen las siguientes características. Va a haber un aumento de la dependencia visual. Dentro de este esquema multimodal vamos a pescar más, le vamos a prestar más atención a la información desde el sistema visual, que tiene la característica que es lenta de procesar. Vamos a prestarle menos atención a la información propioceptiva y en forma refleja vamos a adquirir unos mecanismos posturales rígidos. Estos son los pacientes que están súper asustados, tensos, aumentando su base de sustentación, poniendo los pies más separados y teniendo una reacción menos fluida frente al entorno desde su actividad postural. Y finalmente vamos a tener una desintegración, o mejor dicho, una reducción de cómo, de cómo esta multimodalidad, de cómo esta integración de distintos tipos de información se reduce la comunicación entre estas áreas.
Y lo que propone esta propuesta del modelo que explica el mareo perceptual persistente, explicaría que la combinación de estos tres elementos es lo que explica la fisiopatología de mareo perceptual persistente. Algunos detalles en términos de la rigidización del control postural. Se puede ver que en análisis posturográficos se pone al paciente sobre una plataforma que mide cuánto oscila. Los pacientes, cuando están en situaciones muy simples, o sea, de baja demanda del equilibrio, oscilan más o tienen alguna dificultad para poder... de nuevo me permito sugerir a todos si pueden ir apagando los micrófonos para que podamos ir escuchando. Muchas gracias. Vamos a esperar a que todos apaguen sus micrófonos. ¿Ya? A la persona que se están conectando, si pueden apagar su micrófono, por favor. Doctora Arriagada, si puede apagar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Como estaba diciendo, se me fue la onda, ya la recuperé. Los pacientes, en el fondo, hay una serie de evidencias que se puede medir que hablan de estas estrategias de que la rigidización de postura, en momentos donde está poco demandado la situación del equilibrio, se manifiesta en que logran mantenerse menos quietos que si tuvieran una respuesta más fluida a sus propias demandas de equilibrio. Y en este estudio, que es un estudio de nuevo de resonancias funcionales, efectivamente este modelo que acabo de comentar se ha demostrado gran evidencia, donde hay aumento de conectividad entre distintas zonas de procesamiento visual, o sea, hay mayor actividad del procesamiento visual de información del equilibrio, hay disminución de conexión entre cortezas visuales con cortezas de zonas más vestibulares, que le llega más información desde el oído interno, con lo que se supone que hay una alteración en la computación multimodal visiovestibular. O sea, cuando se trata de juntar la información que entra por el ojo y por el oído, se cometen más errores, y que esos errores serían los que darían toda la sintomatología del mareo perceptual persistente. Pero fue apareciendo en cada uno de estos estudios que una de las zonas que también muestran disminución de conectividad son las conexiones entre cortezas vestibulares y el hipocampo, que eso lo voy a dejar dando botes ahí. Y no solamente en conectividad, esto es tan potente que en pacientes con mareo perceptual persistente tienen disminuciones anatómicas en estas zonas del cerebro, que muestran menos volumen de materia gris y menos girificación, o sea que los surcos de la corteza cerebral son menos profundos, están menos circunbalanceados las zonas de materia gris en muchas de estas zonas de regiones de asociación multimodal vestibular, en regiones parietales que tienen que ver con la asociación de elementos del espacio, y de nuevo, no sorprendente, en hipocampo, parahipocampo y corteza entorrinal. Así que, ok, detengamos un momento porque hay otros modelos para entender el mareo perceptual persistente. Y este es uno de Brand y Dietrich en Alemania, que desde hace varios años plantean de que quizás aquí lo que ocurre es una discrepancia entre la realidad y la copia eferente y sus reaferencias. La copia eferente, este modelo es el modelo de ellos, pero creo que para explicarlo rápido funciona de este modo. Está el mundo real. Tenemos aferencias sensoriales, nuestro cuerpo va captando qué es lo que pasa en el entorno. Y logramos generar una representación interna de qué pasa con nuestro cuerpo. A partir de que lo que está pasando con nuestro cuerpo, generamos un plan motor. El plan motor se ejecuta y nuestros músculos se mueven. Y eso va a cambiar, por supuesto, lo que va a pasar en el mundo real, dónde va a estar nuestro cuerpo en nuestro mundo real, y después tendríamos que rechequear qué es lo que va pasando. Pero esto, esperando a que pase todo por la corteza para hacer todas estas cosas, es muy lento y nos caeríamos antes, porque no alcanzaríamos a responder a tiempo. Y lo que pasa es que cuando estamos evaluando el plan motor antes de ejecutarlo, estamos enviando una copia eferente a otras zonas de nuestro cerebro que nos van a permitir predecir qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar con nuestro mono cuando sí logremos ejecutar nuestro plan motor. Es como en una simulación de lo que va a pasar en el futuro inmediato. Y en base a esa predicción es que generamos vamos regulando nuestra propia actividad. Y lo que propone
Brandy Dietrich, es que en mareo perceptual persistente ocurriría que habría una discrepancia, que este chequeo entre lo que es la copia aferente y lo que pasa en la realidad es continuamente discrepante, no calza, no calza, no calza, nuestro cuerpo no está donde pensamos que debería estar con respecto a, sobre todo con respecto a la fuerza de gravedad, y proponen esto como la fisiopatología del mareo perceptual persistente. Ahora, y aquí está lo que nosotros hemos propuesto como grupo, es que, y si no es solamente con respecto a la fuerza de gravedad y nuestro cuerpo, sino con respecto a nuestro entorno más amplio, incluso con respecto a nuestro gran mapa del mundo, con respecto a dónde están las cosas y cómo navegamos por el mundo entero, por el espacio completo. Y ahí entramos en el mundo de la navegación espacial. Y para hablar de navegación espacial, no se puede no decir que en 2014, tres investigadores, John O'Keefe, May Britt y Edward Moser, obtuvieron el premio Nobel por identificar que una región del cerebro contiene todas las herramientas para navegar por el espacio, que dentro de, es como que tuviéramos en una zona de nuestros cerebros un Waze interno, con mapas cognitivos inmensamente complejos y útiles de todo nuestro entorno y que van permitiéndonos navegar dentro de estos mapas. Hay extensa investigación en esto en humanos y en animales que soportan esta idea y estos mecanismos, que dicen, oh sorpresa, no dan sorpresa, de que zonas del hipocampo y de la corteza entorrinal son de las áreas críticas, donde viven una serie de grupos de neuronas, que son, por ejemplo, células que se encienden cuando llegamos a un lugar específico del mapa. Células que determinan cómo un mapa más complejo está subdividido en baldosas, en una grilla, que son como baldosas hexagonales, no cuadriculadas como uno tendría a pensarlo más cartesianamente. Células que delimitan límites que se encienden cuando estamos cerca de un borde de uno de nuestros mapas cognitivos, de los bordes de una calle, de los bordes de las paredes de nuestra pieza. Y células que permiten decir, con respecto, para un mapa cognitivo, identificar una suerte de norte, por ejemplo, de la puerta de entrada a nuestra casa, y decir si nuestra cabeza real está mirando hacia ese lugar o lejano a ese lugar, que se llama las Head Direction Cells. Una serie de neuronas que cumplen distintas funciones para generar mapas cognitivos muy complejos al interior de nuestro cerebro. Que por supuesto, las zonas del cerebro que actúan en esto no son solamente el hipocampo y la corteza entorrinal, sino que tienen que ver con otras muchas zonas del cerebro, como el parahipocampo, la corteza retroesplenial, el opérculo parietal, la corteza insular posterior, que tienen que juntar información de muchas otras zonas y muchos otros tipos de información para construir estos mapas cognitivos más complejos. Hay trabajos muy interesantes, muy clásicos, que por ejemplo en taxistas de Londres se vio que los taxistas de Londres, la zona de su hipocampo que debería acumular mapas es mucho más grande que en personas que no son taxistas, y en taxistas que llevan más años trabajando como taxistas tienen esa zona más grande que taxistas neófitos, y estoy seguro que si ahora repitieran este estudio y taxistas que dependen de Waze, en vez de tener los mapas de Londres en su cabeza, también tendrían diferencias en el tamaño del hipocampo en este sentido. Esto tiene que ver muchísimo con memoria y con deterioro cognitivo, ya que el hipocampo y estas funciones de navegación espacial están íntimamente relacionadas con recordar dónde están las cosas y con estructuras muy fundamentales de la memoria. Y la ciencia de la navegación espacial está muy íntimamente relacionada con la ciencia del deterioro cognitivo y de la memoria. Y hay mucha evidencia que muestra que estos mapas cognitivos van más allá de la navegación por el espacio concreto. Hay incluso algunos estudios muy lindos que muestran que pacientes que, por ejemplo, ordenan la jerarquía de una organización empresarial, como por ejemplo, quién es el jefe, quiénes subalternos, quiénes son mis pares, habrían zonas de las neuronas, de las Head Direction Cells, si que estoy pensando más en el jefe, se me activa la zona que está más cerca de la puerta, como que más arriba dentro de mi escalera jerárquica, sería como una suerte de mapa, y es muy interesante cómo en los mapas cognitivos relacionados con la navegación espacial no solamente tendrían que ver con navegar, movernos por el mundo, sino cómo organizamos nuestras funciones cognitivas superiores. Pero ahora volvamos a mareo perceptual persistente y reconocer que también se sabe bastante que información visual y vestibular entra por zonas distintas al hipocampo y contribuyen de forma bien específica a cómo se van generando
estos mapas basados en la función hipocampal y entorrinal. Y entonces no es nada, ahí uno puede entender, y hay estudios más recientes desde el I del 2018, que muestra que en pacientes comparados con controles sanos, pacientes con mareo perceptual persistente, hay disminución muy importante de conectividad del hipocampo con otras zonas de la red de navegación espacial que comenté previamente, y esto los haría distintos. Así que, ¿qué son estas zonas que manejo acá? Y en el trabajo donde se vio la disminución de volumen de materia gris, justamente son estas zonas las que están más afectadas, que es las que están más afectadas. Así que esa es toda la revisión de todo y la explicación de lo que con lo que voy a terminar mi charla, que es nuestro propio trabajo, de entender que, oh, parece que navegación espacial, y esto es algo que, que, que somos los afortunados de que somos los primeros que hemos publicado, que hemos recogido esto, porque todos los trabajos se han concentrado mucho en esto que mostré al principio, del énfasis en la información visual y la descoordinación o la falta de integración de las distintas cortezas, y nosotros nos cambiamos de carril y recogimos estas ideas de hipocampo menos conectado, para proponer que quizás el mareo perceptual persistente en realidad en esta patología existe una discrepancia entre el modelo interno del mundo y la realidad, basado en cómo se organiza esta discrepancia en el sistema de navegación del espacio. O sea que esto no calzaría la realidad con nuestro mono interno. Y nosotros pensamos que en estos pacientes van a tener entonces fallas en su función de navegación espacial. ¿Cómo se puede medir la navegación espacial? Hay varias formas. La que elegimos nosotros se llama la prueba de navegación de Morris-Watermaze. Esto se hizo desde hace muchas décadas en ratones, donde a un ratón se le mete a nadar en una piscina, donde por fuera de la piscina hay unas claves visuales, cuadros de colores de distintas formas para que se oriente en esta piscina, y escondida en el agua hay una plataforma de vidrio invisible que el ratón no ve, y el ratón tiene que navegar, lo que se ve a la izquierda, hasta encontrar la plataforma, y cuando la encuentra, tiene que acordarse dónde está, para cuando la volvemos a meter en nuevos ensayos, en nuevos intentos, navegue rápidamente hacia la plataforma escogida. Cuando la función de navegación especial funciona, los ratoncitos se van derechito a la plataforma escondida. Cuando la navegación espacial falla, por ejemplo, cuando el hipocampo está dañado, que eso se le ha hecho a pobres ratones, dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas sin, aunque la encuentren, no la vuelven a encontrar en intentos posteriores. Y con esa idea, nosotros postulamos en el 2018 a un Fondesit de iniciación, donde queríamos hacer una serie de pruebas en pacientes basados en este paradigma, que bueno, en ese momento, y como a muchos nos ha pasado y nos seguirá pasando, tuvimos la frustración de que esta idea no la pudimos implementar completa porque no nos ganamos los fondos como para poder llevarla a cabo. Y así que hicimos lo más económico que pudimos hacer, y durante el 2018 y 2019 elegimos a 3 grupos de pacientes, pacientes sanos, pacientes con otras enfermedades de vértigo y equilibrio, pero sin mareo perceptual persistente, y pacientes que tuvieran mareo perceptual persistente, y les hicimos una prueba de Morris-Watermaze. No los metimos a nadar en piscinas verdaderas, sino que los metimos a una piscina virtual. Y este es el estudio del que les hablaba al comienzo, donde en enero del 2020 se publicó los resultados de este estudio. Aquí ven el escenario de lo que de cómo se veía esto. Los pacientes navegaban usando un control que se les entrenaba previamente para eliminar sesgos, que navegaron sobre un ambiente virtual. En gris está la piscina, en rojo se ve la muralla que era el borde circular de la piscina, y alrededor algunas imágenes que les permitían orientarse mientras se movían por acá. Aquí una foto de lo mismo. Y en los primeros ensayos se mostraba la plataforma escondida para que supieran que existía y más o menos qué tamaños tenían para que navegaran directamente hacia ella en los primeros intentos de entrenamiento. Y nosotros obteníamos imágenes como la que ven a la derecha, que es como mirando desde arriba, que cada línea azul, las líneas azules más oscuras son los intentos más tardíos, las más claras son los intentos primeros, y aquí este es el mono que en el fondo con la plataforma visible, por supuesto todos los pacientes navegaban derechito a la plataforma sin mucha duda. Y este ejercicio, esta tarea, a los pacientes les pedimos que lo hicieran en 3 condiciones distintas. La primera, que era como de entrenamiento,
para chequear que no tuvieran problemas importantes con mover el joystick, qué sé yo, que era siempre partían del mismo lugar de la piscina y el target estaba visible y se hacían 4 intentos, que es lo que vieron en la diapositiva anterior. Luego ya un intento experimental donde el target, la localización a la que tenían que llegar, estaba invisible, no se veía. Pero partían siempre desde el mismo lugar de la piscina y tenían que dar vueltas hasta encontrarla. Y cuando la encontraban en intentos siguientes, si se hacían 7 repeticiones, tenían que tratar de llegar lo más directa y rápidamente posible. El tercer escenario era igual al anterior, pero con la diferencia de que partían siempre de posiciones distintas dentro de la piscina al azar cuando partían el escenario, que por supuesto requiere una dificultad mayor para navegar. Vimos que en términos de edad, género, la prueba de MoCA para evaluar función cognitiva y la distribución de los diagnósticos de otras enfermedades de equilibrio, todos estos grupos de pacientes eran equivalentes y sin diferencias estadísticas entre sí, que son todas variables que pensamos que pudiesen influir de forma independiente sobre la función de de navegación espacial. Y este es probablemente el resultado central del estudio, el más llamativo, que muestra que esto está medido en una fórmula que se llama Cumulative Search Error, que es un parámetro que dice qué tan lejos del blanco estuvieron los pacientes navegando por toda la piscina. Mientras más alto el CSE, más perdidos andaban los pacientes, mientras más bajo el CSE, los pacientes llegaban más directamente al blanco escondido. Y pueden ver cosas súper importantes ya en este gráfico, que los controles navegan todos más o menos bien, que los pacientes vestibulares con patología de equilibrio pero sin mareo perceptual persistente tienen dificultades, pero no tan terribles, pero que hay una diferencia brutal, y que los pacientes con mareo perceptual persistente navegan mal. Y esta diferencia, por supuesto, es estadísticamente significativa. Aquí hay un detalle que aquí se ven en los gráficos de izquierda a derecha el primer, segundo y tercer, cuarto intento de la primera prueba, que era con la plataforma visible, y vemos que los 3 grupos son idénticos, no hay diferencia, que es lo que se ve en este mono donde los sujetos llegan directamente al blanco. Yo sé que estoy cerca de la hora, me entusiasmé, pero estoy a punto de terminar, así que un poquito de paciencia les pido para terminar de mostrarles estos resultados. Eh, y aquí se ve el desglose a través del tiempo de que los pacientes con mareo perceptual persistente no solamente puntúan alto, o sea, andan perdidos siempre, sino que la curva es como plana, lo se puede ver sobre todo en el gráfico de arriba, o sea, como que no hubiera ningún tipo de aprendizaje de dónde está la plataforma. Mientras que los pacientes vestibulares, que es la barra naranja, les cuesta encontrar la plataforma, igual les va costando menos en intentos subsiguientes, o sea que habría algún grado de aprendizaje espacial que los pacientes con mareo perceptor persistente parecieran no tener o tener en menor grado. Diferencias que son significativas. Aquí ven algunos ejemplos concretos de cada uno de estos monitos o sea, este es un solo paciente, perdón, son 2 pacientes. Perdón, ya estoy cansado después de hablar todo este rato. Son 3 pacientes. El paciente de más arriba es un paciente sano, el paciente del medio es un paciente con vértigo sin mareo perceptual persistente, y el paciente de abajo es un solo sujeto con mareo perceptual persistente. Y ven lo mismo que les acabo de contar. El de arriba llega directo al blanco, incluso cuando parte desde lugares distintos, que es lo que se ve arriba a la derecha. El paciente del medio llega finalmente, aunque se da más vuelta, le cuesta un poco más, pero el paciente con mareo perceptual persistente anda por cualquier lado, ni siquiera explora toda la piscina y se da vueltas en círculos sin poder como tener un comportamiento súper errático. Incluso cuando ha encontrado la plataforma, no tiene cero idea de dónde estaba y no la vuelve a encontrar en intentos subsiguientes. Este gráfico es el que les mostré un poco al principio y muestra el resumen del comportamiento de casi 19, 18 sujetos de cada grupo. Es un N que no es gigante, pero no, estadísticamente fuerte, y muestra el comportamiento sumado. De nuevo, arriba, los pacientes navegan cerca del target, que son las zonas más rojas, y el target está en blanco. Los pacientes vestibulares se dan más vuelta, pero finalmente llegan al target. Y los pacientes con mareo perceptual persistente dan vuelta incluso por cualquier lado, menos al lugar donde tienen que llegar. Y todas estas estadísticas son
significativas y que lo resumí en este mismo gráfico, que es el que les mostré al principio de la presentación con la que decidí empezar y terminar. Algunas notas finales es que esta diferencia fue tan grande que realizamos pruebas estas son curvas ROC, que permiten identificar niveles de sensibilidad y especificidad que tanto puede discriminar nuestra prueba de navegación de Morris-Watermaze entre los distintos grupos de pacientes. Y encontramos un valor bajo la curva de 0.83, que es bastante respetable. En términos más concretos, si uno tiene pacientes y no tiene idea si tienen mareo perceptual persistente o no, y uno les hace esta prueba según nuestros datos, uno puede decir con un 78% de sensibilidad, una especificidad de 83%, decir, según su respuesta en la prueba de navegación que acabamos de presentar, si es que tiene mareo perceptual persistente o no. Eso es súper potente porque esto da pie a una herramienta diagnóstica. Ahora, por supuesto, esto es el primer elemento, esto no se puede ocupar directamente en clínica, porque hay que esto chequearlo y rechequearlo. Entonces, nuestras conclusiones son que la disfunción en la navegación espacial sería un elemento importante en el mareo perceptual postural persistente, al punto donde el déficit de navegación discrimina entre mareo perceptual persistente y otros trastornos vestibulares. Así que este podría ser un potencial y el primer biomarcador, no existe otro biomarcador hasta el momento, con un posible rol diagnóstico. No nos hemos quedado acá y ahora en el 2020, hace un mes y medio, 2 meses, antes de que COVID fuera estallado, y por supuesto postulé a un nuevo fondo de iniciación, donde no va la palabra COVID puesta en ninguna parte, así que me estoy preparando para la frustración de no ser adjudicado, por supuesto, donde queremos hacer algún par más de cosas, que es repetir lo que habíamos, o sea, sí hacer lo que queríamos hacer ya en 2018, añadirle estudio por electroencefalograma y medir con quizás más detalles variables de ansiedad y personalidad que no evaluábamos en nuestro modelo inicial. Y esto, va a explicar bien por qué queremos añadir estas cosas. Queremos hacerle resonancias a todos los pacientes para evaluar el volumen y área de girificación de las áreas relacionadas con la red de navegación espacial, y pretendemos ver si es que hay un correlato entre qué tan bien o mal navegan en la prueba del Morris-Watermaze con qué tan hipotrofiado o hipertrofiado están las zonas de navegación espacial, lo que daría mucha fuerza a la noción de que sería un problema de navegación espacial centrada en estas zonas del cerebro las que fallan fuertemente en esta patología. Además, queremos hacer estudios electroencefalográficos, ya que hay evidencia fuerte en navegación espacial en otras disciplinas de que las ondas cerebrales del rango teta que emergen desde la región hipocampal son marcadores de actividad de navegación. Eso quiere decir que en pacientes que por otras causas son malos navegadores o malos taxistas, si quieren, muestran menor poder en la actividad de ondas teta durante navegación, en pruebas de navegación espacial, y por supuesto sería un tremendo refuerzo a nuestra hipótesis si funcionalmente durante las tareas de navegación los pacientes con mareo perceptual persistente mostraran menor poder en actividad teta durante este cuadro. Si es que logramos completar estos aspectos, nosotros podríamos, nuestra hipótesis la podríamos ponerle la patita que esta discrepancia o este déficit ocurriría a un nivel conductual, navegan mal, nivel anatómico, se relaciona con partes del cerebro más hipotrofiadas, y a un nivel electrofisiológico con las respuestas electroencefalográficas. Ahora, un último y pequeño detalle, ¿qué es esto? Que los pacientes con mareo perceptual no se quejan de que andan perdidos por el mundo, no se quejan clínicamente de fallas de navegación. Y esto nosotros lo queremos entender porque se sabe que existen dos formas de navegar por el mundo, una alocéntrica y otra egocéntrica. Egocéntrica es que yo confío mucho en mi propia información de mi cuerpo. Cuando yo giro la cabeza de un lado al otro, yo sé, mi mundo giró a la izquierda, mi mundo giró a la derecha, versus otras estrategias de navegación que son alocéntricas. Dependo mucho de mi contexto de claves visuales en el mundo, del mapa externo, para poder situarme en el mundo. En una confío más en mi sistema
visual de forma exclusiva, y en la forma egocéntrica confío en ocupo mucho información vestibular. Nosotros creemos que los pacientes con mareo perceptual persistente, como igual ocupan cuando navegan por el mundo información vestibular, no tienen esa información y por lo tanto no sienten que andan perdidos por el mundo. Pero cuando les exigimos usar solamente su sistema visual, que es coherente con todo lo que se ha demostrado del aumento de la conectividad a nivel visual y su desconexión con otras áreas del cerebro, ahí es cuando clotean. Entonces, esperamos que cuando hagamos esto, los pacientes con mareo perceptual persistente van a comportarse, van a navegar peor en el escenario alocéntrico, que es el escenario que nosotros ya hicimos, pero van a navegar mejor cuando les permitamos ocupar información de movimientos de la cabeza al hacer pruebas de navegación en un escenario de realidad virtual. Y este último hincapié nos permitiría entonces decir que, completar nuestra hipótesis a decir que la disfunción en el mareo perceptual persistente reviste una discrepancia entre el modelo interno del mundo y la realidad, basado en un sistema de navegación espacial a nivel conductual, anatómico y electrofisiológico, pero basado cuando se ocupan claves alocéntricas o visuales para realizarlo. Y habiendo hablado como 10 minutos más de lo que pretendía hablar para no cansarlos demasiado, he concluido mi seminario. Muchas gracias por su atención. Pablo, si me quieres abrir la palabra, las preguntas, si es que todavía tienen ánimos de hacerlas, para la discusión. Y muchas gracias. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Ayo, por la presentación muy, muy clara. Hay unas preguntas del chat que ya han escrito, así que voy a intentar seleccionar algunas porque son varias en un breve Ya. tiempo. Así que voy a mirar ahora el chat. Ya. Estaba pensando en cientos. Ya, ok, ahora estoy más nervioso. ¿Sí? Ya, entonces No, es que dice... estaba viendo el número de participantes. Estoy tratando de dejar de Ya. compartir. Ya, Pero entonces dale nomás con dice... las preguntas. sí, dice dice, el mareo de desembarco es un cuadro que podría compartir elementos de la fisiopatología con el PPPD. Sí, la respuesta rápida es sí. Se supone que el mareo de desembarco sería una disfunción que está muy cercana. Hay mucha discusión en el mundo al respecto, si es que el mal de desembarco es un subtipo de MPPP o no. Eso todavía está bastante en discusión. Perfecto, esa pregunta fue de Paul. Ahora una pregunta de Jorge Díaz. Dice, ¿qué importancia tendría la terapia física vestibular en el PPPD? Es una pregunta súper recurrente y es, a ver, hay poca literatura muy, con mucha evidencia al respecto, pero hay alguna, y hay alguna experiencia clínica en nuestro equipo que es coherente con esa, de que es muy importante la terapia física, pero bien específica para estos pacientes, en el sentido que se le tiene que dar mucho énfasis a estos pacientes a tratar de liberarlos de su dependencia visual, tratar de que no dependan tanto de claves visuales y que vuelvan a confiar y vuelvan a hacer ejercicios para que su sistema vuelva a buscar sus claves propioceptivas para tratar como de hacer esta reintegración. Hay algunos estudios muy interesantes que no sé, que lo vi en una presentación, pero todavía no está publicado, de que bajo paradigma de multimodalidad, o sea, pacientes que se le hacen tareas, pero sincronizadas, por ejemplo, con estímulos auditivos, muy hacia aquí para allá al mismo tiempo que suena una música, permitiría como una suerte como de resincronizar, de recoordinar distintas modalidades sensoriales como un intento de reconectar esta corteza más desintegrada. Lo que es muy interesante, que no lo comenté en la charla, que yo tengo o sea, si esta cuestión que estamos viendo es verdad, a mí una siguiente investigación que me daría muchas ganas de ver, es si a los pacientes los ponemos a hacer tareas de navegación, los empezamos a ejercitar haciendo juegos de navegación, juegos de computador de navegación, casi que juegue Doom, Fortnite sería más, para que no se me caiga tanto el carnet, podrían de repente mejorar en sus tareas de mareo perceptual persistente, sería súper interesante eso también. No sé si... Acá hay una pregunta más amplia. Sí. Te preguntan si tú consideras el sistema vestibular como una especie de sexto sentido, en el fondo, dentro de la O fisiología. sea, totalmente. O sea, eso es, a los neurotólogos nos encanta pensar en el sistema vestibular como un sentido adicional, que es un sentido bien atípico,
en el sentido de que probablemente es un sentido medio fantasmagórico, en el sentido que a diferencia de los ojos, que tenemos súper claro, vemos por el ojo, a diferencia de la audición, que escuchamos por el oído, el sistema vestibular y la integración final de la sensación de dónde estoy yo con respecto al mundo, es como lo mostré, una integración de miles de sistemas. Entonces no podemos decir mi sistema vestibular depende de esta parte del cuerpo, sino que es un sentido de cuerpo completo. Y en ese sentido, y este otro comentario, quizás me fascina tanto la idea del mareo perceptual persistente, porque es un modelo de patología y un modelo de escenario que permite eh, eh, ver cómo funciona el cerebro súper integrado, súper como una función de red, donde y la disfunción en el mareo perceptual persistente es una disfunción de cómo el cerebro conversa consigo mismo todo el tiempo. Entonces eso a mí me parece que en ese sentido, el sexto o séptimo, octavo, ya no sé cuántos sentidos uno, porque hay muchos más otros sentidos que uno podría meter en la lista, sin duda, se podría entender de esa forma. Perfecto. Y luego te preguntan si la cinetosis se podría explicar por una incongruencia. Perdón, vuelvo a reiterar lo de los micrófonos. ¿No? Sí, Alguien activó me dio hambre con esos sonidos de plato. Sí. Voy a tratar de apagarlo yo. Espera un poquito. Pero entendí la cinetosis por mientras. Voy a tratar de ir respondiendo en Perfecto, ya. función del tiempo. Álvaro, está ahí con... Te sí. preguntaba si era una incongruencia entre el espacio alocéntrico y egocéntrico, ¿no? Específicamente entre halo y egocéntrico. La cinetosis es otro gran tema de la neurotología. Hay mucho mundo que habla, y hay una charla que hace poco se dio en relación a migraña vestibular, donde se habla que muchos pacientes con una patología específica de migraña, pacientes migrañosos, tendrían algunas disfunciones que se comparten en los pacientes cinetóxicos. Y no tan específicamente se habla de que la cinetosis sí se habría que sacarla como fenómeno de mareo perceptual persistente. Obviamente, si uno habla de que los pacientes se sienten peor cuando se mueven, eso es una forma de cinetosis. Cinetosis sería uno de los síntomas de mareo perceptual persistente, pero hay mucha más gente que tiene cinetosis, intolerancia a movimiento, que no tienen mareo perceptual persistente. Los niños cuando van en la parte de atrás del auto que se marean es como la imagen primera. Y ahí lo que, más que sea una discrepancia entre halo y egocéntrico, es cuando no se logran conversar bien lo visual y lo vestibular, cuando hay una discrepancia de esa información. ¿Qué es lo que le pasa a los niños en el auto? Los niños están mirando el libro que están viendo o el juguete, y la información visual les dicen el mundo está quieto, pero el oído les dice no, pero el auto se está moviendo. Ahí tenemos una información que es súper discrepante, que a menos que esté bien entrenado, cuesta como juntarlo. Y por eso una de las recomendaciones a esos niños es mire por la ventana para afuera, porque entonces al mirar por la ventana para afuera un elemento fijo fuera del auto, el auto se mueve y mi imagen se mueve, y mi oído me dice el auto se mueve, como que ahí coincide y ahí la cinetosis se disminuiría. Así que el cinetosis da para otro escenario, pero ahí yo lo separaría un poco de esta parte. Por no dar tiempo, voy a leer la última pregunta, que tiene de Fabricio, que dice que podríamos decir que una de las principales compensaciones en personas con alteración del sistema vestibular es el sistema visual a través del aumento de sus conexiones, te preguntan en el fondo. Es una estrategia. O sea, hay un estudio muy lindo de los 60 que mostraban que los pacientes después de que tenían como preprogramadas estrategias distintas para hacerse cargo de un daño al sistema del equilibrio. Y más o menos la mitad de los pacientes tenderían a depender más de lo visual, y la otra mitad de los pacientes tenderían a depender más de lo propioceptivo. Y los dos pacientes escuchando menos a lo vestibular. Esto es súper grotesco, súper así grueso, pero en el fondo habrían personas que tendrían ese tipo de estrategias distintas. Y hasta la fecha no hay ningún tipo de análisis más detallado de qué cosas en esos pacientes harían que dependan más o menos de una u otra estrategia. Ahora, por supuesto, hay algunos estudios en mareo, en vértigo visual, de Bronstein parece. Ahí tendría que revisar con más detalle, que justamente vería que los pacientes que tienen estrategias más visuales tendrían más riesgo de caer en mareo perceptual persistente. Ahí no sé si perdimos a Pablo. No, estoy acá. Ahí. Ya, entonces por tiempo yo agradecerte y agradecer la presencia de todos los participantes. Vamos a dejar el video en el canal de YouTube. Voy a pegar el link en el chat y también en la página del departamento.
Perfecto. Así que sin más palabras, me despido. Te voy a hacer unas preguntas por interno después, Ayo, por honor al Todo tiempo. lo que quieran. Muchos de ustedes van a tener yo voy a poner en el... Ay, espérate, En el chat puedes poner tu correo, quizás. Eso voy a hacer. Ahí estoy viendo unos gestos muy emotivos que agradezco. Muchas gracias. Estoy poniendo mi dirección de correo electrónico, puse la personal, yo no la del Chile, pero cualquier pregunta que quieran hacerme por interno, escríbanme nomás, voy a estar feliz. Dependiendo de cómo si los niños y COVID me dejan de ir respondiendo lo más prontamente posible. Y agradecerles a todos por su paciencia, porque me entusiasmé y hablé más de lo que pretendía hablar. Y agradecerles por su tiempo y haberme acompañado en compartir en lo que hemos estado trabajando. Incluso los dedos para que, a pesar de COVID, me gane el fondo. Pero bueno, eso es Bueno, quizá vamos, que se puede. Vamos. Gracias, Ayo. Bueno, chau. Un abrazo a todos, cuídense, manténganse sanos, manténganse en sus casas y que atravesemos esto todo lo mejor posible. Que les vaya muy bien. Chau. Chao, chao.